que nada, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí en este martes santo, ¿vale? Hoy no descansamos, ya la semana que viene sí. La semana que viene sí que tocará hacer una pausita. Nada, pues hoy seguimos con otra de las teorías, digamos, neurocientíficas, ¿no? De la conciencia que tenemos hoy día, que quizá pues sea una de las más famosas o la más popular, que es la teoría de la información integrada de Giulio Tononi. Y para explicárnosla, pues tenemos con nosotros a Javier Sánchez Cañizares. Javier es investigador en el grupo Mente Cerebro, aquí en la Universidad de Navarra, es compañero, nos llevamos bien a pesar de ello. Y él es licenciado en física, él es físico teórico originalmente, aunque bueno, pues tiene un gran bagaje, sobre todo en los últimos años, de estudio pues, del problema mente-cerebro y en particular de estas teorías, ¿no?, relacionadas con la conciencia. También es una de las pocas personas, bueno, yo hay dos personas que me he encontrado a lo largo de mi vida que me han dicho que entienden a Carl Friston y que entienden el Free Energy Principle. Uno es Ray Dolan, que ha trabajado históricamente con Friston pues, durante décadas, y el otro es Javier Sánchez Cañizares. Así que bueno, yo creo que hoy en principio no nos va a hablar de ello, pero que sepáis que si queréis que alguien os explique a Friston, pues ahí está Javier. Y con Tononi pues pasa algo parecido, ¿vale? Porque la teoría de Giulio Tononi no es sencilla de entender, como vamos a intuir, y más o menos nos dará a entender Javier, tiene mucha física, muchas matemáticas detrás. Pero bueno, yo creo que va a ser capaz de hacerlo accesible para todos. Así que nada, Javier, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros y sin más, te dejo ya el escenario. Genial, pues un placer estar aquí en esta actividad de la Fundación Tatiana, en este curso sobre la conciencia, y muchas gracias a Javier por la presentación. Espero que se me oiga bien, si hay algún problema pues ya Diego nos dirá. Entonces, efectivamente, esto es un reto, ¿no? Porque, bueno, vamos a ver qué podemos hacer en una hora, hasta qué detalle podemos entrar, y sobre todo me parece que más que el detalle vamos a intentar ir a las ideas más profundas de esta teoría sobre la conciencia, y sobre todo luego que haya tiempo para debatir o para preguntar o para lo que queráis, ¿no? Pero que seguramente aprenderemos todos cuando tocamos pues, temas tan sensibles como estos. Bueno, después de poner la plantilla de la Fundación Tatiana, esta era la presentación, la diapositiva inicial que yo había preparado. Entonces, esta letra griega, la famosa phi mayúscula en este caso, es como se suele representar la información integrada por Giulio Tononi. Viendo un poco el desarrollo del curso, me parece que estamos ahora en una segunda parte donde estamos entrando en los modelos más teórico-empíricos, más científicos, si se puede hablar así. Entonces creo que ya habéis visto el modelo de la Global Neural Workspace. Vais a ver también la teoría esta Temporospatial Theory of Consciousness de Northrop. Luego me parece que hay también una clase sobre Predictive Coding. Y hoy nos vamos a centrar en la información integrada. Lo primero que quería decir es que es una teoría que se está desarrollando. Empieza más o menos, si yo recuerdo bien y si he seguido bien la literatura, en 2008. Ahora estamos en 2023. Bueno, en 2023, este año o el año anterior, ha salido ya la versión 4.0 de esta teoría. Os podéis imaginar que, bueno, es muy novedosa, pero también pues, faltan cosas por hacer, como será una de las conclusiones que diré. La letra phi, o la phi, como dicen los británicos, tiene también un sentido para la información integrada. Según Tononi, el palito de la phi es la I de información, y luego el círculo indica la integración, ¿no? Que no es una información cualquiera, es una información integrada. ¿Qué significa eso? Es de lo que vamos a ver durante esta clase. Entonces, a mí me gustaría empezar con esta figura que no es de Giulio Tononi, es de un libro de Max Tegmark. Quizá alguno lo conoceréis, es un físico muy famoso y también está metido ahora en la cuestión de la inteligencia artificial, en un libro que se llama Vida 3.0, interesantísimo, ya un poquito antiguo, tiene ya 5 o 6 años. Pues él al final habla del problema, lo que se entiende como el problema de la conciencia y qué problemas hay ahí. Entonces él hace esta pirámide donde podéis ver que, bueno,
podríamos decir que hay un problema relativamente fácil o que se puede presentar o estudiar de manera puramente científica, que es cómo el cerebro procesa la información, cómo trabaja la inteligencia o esos procesos que llamamos inteligentes. Pero luego tenemos, conforme vamos avanzando en la pirámide, pues vemos que hay partes que son ya verdaderamente difíciles, ¿no? Bastante difíciles, incluso más difíciles o realmente difíciles. Por ejemplo, ¿qué propiedades físicas distinguen los sistemas conscientes de los sistemas no conscientes? O cómo las propiedades físicas determinan lo que llamamos qualia, ¿no? Quale en singular, esa sensación concreta determinada que tenemos en una experiencia consciente, o no digamos ya el pico de la pirámide sería, bueno, ¿y por qué hay cosas, sistemas, entidades en el universo que son conscientes? ¿Esto por qué es? Podríamos decir que la teoría de la información integrada se dirige inicialmente, lo que intenta responder sería esta parte en amarillo, ¿no? ¿Por qué hay, o mejor dicho, qué propiedades físicas permiten distinguir sistemas conscientes de sistemas no conscientes? Para decirlo muy brevemente, al final, para la información integrada, la consciencia es equivalente a un máximo de información integrada con una cierta estructura. Luego iremos desarrollando esta afirmación, pero como veis, pues se dirige a responder ese problema difícil de qué propiedades físicas son, pues en concreto que haya información integrada, ¿no? Uno podría pensar, bueno, la conciencia tiene que ver con nuevas partículas, con nuevas reacciones químicas, con los colores de los electrones, que ya sabéis que no tienen color los electrones, pero bueno, ¿qué hace que unos sistemas sean conscientes y otros no? Pues la respuesta de información integrada va en esa línea. Y en cierto modo también aspira a responder el naranja y el verde, ¿no? Cómo con estas nuevas versiones de información integrada que tenemos, la estructura de esa información integrada podría explicar qué son los qualia o qué son los conceptos, o podríamos decir la composición de las experiencias conscientes. Y en último término, ¿por qué hay cosas, entidades, sistemas que son conscientes y otros no? Bueno, pues porque en algunos sistemas del universo se produce esa información integrada. Es mucho más discutible, conforme vamos avanzando en la altura de la pirámide, es mucho más discutible que esta teoría pueda responder eso. Pero, bueno, es también un tema controvertido, es controvertido. Entonces, yo de lo que voy a hablar, si me da tiempo, espero que sí, porque intentaré no atascarme con algunas de estas cosas, pues es en primer lugar, cómo nace esta teoría y cómo, curiosamente, no nace inicialmente de las matemáticas o de la física o del cerebro, sino que nace de la fenomenología. Y veréis cómo ellos intentan ir de la fenomenología, de la conciencia, lo que podríamos llamar la phenomenal consciousness, la conciencia fenoménica, a cómo deben ser esos correlatos neurales o ese sustrato orgánico, físico, que permite la experiencia consciente. Me detendré en lo que ellos llaman los postulados básicos para poder hacer una teoría de la conciencia, esos postulados fenomenológicos sobre la conciencia, y luego ya entraremos un poquito en el formalismo de esta teoría, que es quizá la parte un poco más seca o más ardua, porque efectivamente pues, intentaré que no haya muchas fórmulas, que haya más dibujitos, pero no sé si lo voy a conseguir. Explicaré alguna cosa técnica, por ejemplo, para el que tenga una formación un poquito más matemática, pues un tema muy interesante es cómo definir las distancias entre informaciones. Es un gran tema, ¿no? Que es una distancia entre diferentes tipos de información o medidas de información. Y luego en la última parte, quizá a ver si le puedo dedicar más tiempo, porque es lo que puede dar lugar a más preguntas, a más intervenciones, son las críticas que se han hecho a esta teoría, las críticas que hoy tenemos a la información integrada, y me centraré muy ligeramente en este problema de la intrinsicalidad de la conciencia. Intentaré definir cuál es el problema y alguna respuesta que se le ha dado, porque es en lo que yo he estado trabajando más específicamente, bueno, pues el año pasado sobre todo. Bien, entonces si vamos adelante, y tenéis a Giulio Tononi, que es el creador de esta teoría, entonces simplemente podéis ver que él es muy claro. Traduzco estas afirmaciones muy básicas. Piensa que no podemos empezar desde el cerebro para hacer una teoría de la conciencia, y él es muy claro, por ejemplo, en esa segunda afirmación, él dice que no se puede obtener una experiencia consciente simplemente de un trozo de materia.
Por supuesto, aquí se podría matizar mucho, ¿no? Pero en algún congreso yo le he escuchado decir que sería como pretender convertir el agua en vino. Se utiliza una metáfora bastante con mucha resonancia, ¿no? Él dice que simplemente ir del cerebro a la conciencia sería como pretender convertir el agua en vino y parece que no hay mucha gente que es capaz de hacer eso. En fin, entonces, bueno, como veis, el camino que ellos van a seguir para desarrollar esta teoría es buscar esas propiedades esenciales de la conciencia, atendiendo simplemente a la conciencia fenoménica, a nuestra experiencia consciente, y a partir de ahí intentar traducir esas propiedades fenomenológicas a los correlatos neurales, a la base material, a la base orgánica, de, bueno, cómo se podría operacionalizar esas propiedades fenomenológicas para saber qué es lo que buscamos en las bases neurales, en los correlatos neurales. Insisto, no voy a ser muy específicos, a veces voy a decir correlatos neurales, a veces voy a decir base orgánica, a veces voy a decir, bueno, pues no sé, ¿no? Trozos de materia, lo que queráis, porque ya veréis que hoy por hoy la teoría pues tiene una modelización muy fuerte y básicamente es modelización de puertas lógicas y de estados lógicos. Ok, entonces, vamos a ver si esto va pasando. Efectivamente, aquí tenemos los axiomas de la fenomenología o de lo que ellos parten para hacer esta teoría. Entonces, hay 5 axiomas fenomenológicos que ellos consideran que son los básicos para poder desarrollar la teoría de información integrada. En primer lugar, como podéis ver, existencia. La consciencia es algo que existe y tiene su valor decir esto porque ya nos indica que IIT, Integrated Information Theory, no es una teoría eliminativista, es decir, no niega la realidad de la conciencia. Hay gente que la niega. Si no recuerdo mal, pues me parece que Patricia Churchland pues se podría considerar como una eliminativista que acaba diciendo que la conciencia es una ilusión. Claro, eso se puede decir, pero es bastante problemático, porque como dice John Searle, si la conciencia es una ilusión, ¿qué no es una ilusión? O, por así decir, nuestra experiencia consciente es la consciencia. No es que tengamos que hacer muchos saltos para entender qué es la consciencia. Somos conscientes, ¿no? Por lo tanto, es eso lo que hay que explicar, eso existe. En segundo lugar, hay un segundo postulado, que es el postulado de la composición, que la conciencia, la experiencia consciente está estructurada, es decir, que tiene múltiples aspectos en cada una de esas experiencias, aparecen formas, aparecen posiciones, aparecen colores, no hay una sola cosa, no es una experiencia monista. Hay información en cada experiencia consciente, en el sentido de que cada experiencia consciente es distinta de otras. Por ejemplo, ¿no? Ahora mismo lo que estáis viendo, lo que estáis escuchando, lo que estáis siguiendo en la pantalla, si va todo bien, tiene información. Y es una información que es distinta de otras experiencias conscientes. Estrictamente hablando, no hay repeticiones para la información integrada. Y creo que eso está bastante bien visto porque estrictamente hablando no hay repeticiones en el universo, ¿no? Puede haber experiencias más o menos parecidas, puede haber situaciones más o menos parecidas, pero siempre hay algo que cambia y entonces cada experiencia consciente tiene su información que la caracteriza, ¿no? Como ella misma, como lo que es. Un cuarto axioma sería el de integración, que lo que quiere decir es que esa variedad, esa composición que hay en la experiencia consciente tiene una unidad. Es decir, no se pueden separar la experiencia consciente, las formas por un lado, los colores por otro. Sería como pretender en un discurso pues, separar las letras de las palabras o de las unidades de sentido. Captamos unidades, ¿no? Unidades de experiencia consciente. Y un último postulado es el postulado de la exclusión, que simplemente lo que quiere decir es que con su teoría no puede haber experiencias conscientes que se solapen o que estén unas dentro de otras, sino que cada experiencia consciente excluye a las otras. Este postulado ha tenido sus problemas y imagino que los que vengan de una visión de la conciencia más en la línea de William James, pues tendrían mucho que decir, ¿no? Porque creo que los límites de la conciencia o de la experiencia consciente no están tan claros a veces, ¿no? William James habla de un flujo de la conciencia como algo hasta cierto punto un poquito indefinido. Sin embargo, para IIT la experiencia consciente está bien definida y excluye otras experiencias conscientes, ¿no? Van pasando una detrás de otra con contornos bien definidos.
Ok, entonces vamos a pasar a la cuestión del formalismo. Vamos a ver si yo consigo aquí transmitir un poco la idea, ¿no? de la información integrada, la idea básica, ¿no? Y habría que partir, si nos fijamos a la izquierda de la diapositiva, un modelo muy básico donde tenemos como 3 nodos que interaccionan. Entonces se podría entender que tenemos 3 nodos que pueden tener un estado lógico 1 o 0 y que están conectados, y cada uno de ellos forma lo que se llama una puerta AND, una puerta lógica AND. Una puerta AND es una puerta que simplemente multiplica el valor lógico de las dos entradas que tiene. Es decir, que el número 3 sea una puerta AND, quiere decir que toma los valores de 1 y 2, los multiplica y adquiere ese valor, ¿no? Si 1 y 2 tienen el valor 1, pues 1 por 1 es 1 en bits, en el sistema binario. Si alguno de ellos tiene el valor 0, ya automáticamente pasa a ser 0, porque así funciona la puerta AND. Entonces, una cosa interesante es decir, bueno, vamos a ver, por ejemplo, si yo parto aquí en tiempo 0 de un estado donde 1 y 2 están activados, es decir, tienen un valor 1 y el nodo 3 tiene el valor 0, en el siguiente momento de tiempo, en el tiempo 1, simplemente, pues cómo funcionan las puertas AND, 1 y 2 van a pasar a tener el valor 0 y el nodo 3 va a pasar a tener el valor 1. Entonces, representados aquí estos valores, el 001, que está en tiempo 1, viene o proviene de este estado 110 y solamente puede provenir de este estado 110. Entonces, ellos entienden, y es algo que es muy general, que efectivamente saber que tenemos el sistema en este estado, en el estado 001, está constriñendo las posibilidades, por así decir, las causas anteriores de donde puede venir ese estado 001. Si está en el estado 001, dentro de todas las posibilidades que habría para estos 3 nodos, que son 2 a la 3, 8 posibilidades, todos estos estados, solamente el 110 puede estar dando este de aquí, ¿no? Entonces, eso les sirve para definir lo que sería la información efectiva. Todavía no estamos hablando de información integrada. La información efectiva simplemente lo que hace es medir cuánto constriñe el estado en el que yo estoy ahora, en el tiempo 1, cuánto constriñe los estados de los que podría venir, los estados de pasado, o también veremos que se puede aplicar a los estados de futuro, pero por el momento me centro solamente en los estados de pasado porque creo que así se entiende mejor. Entonces, eso se puede cuantificar, en el fondo es decir, ¿qué información efectiva hay aquí? Bueno, pues si yo no tuviese ninguna constricción, tendría pues 8 posibilidades, entonces tendría 3 bits, pero resulta que como ahora tengo esta información de aquí que me está diciendo que este estado me está constriñendo para que solamente pueda venir de este estado, pues entonces aplicando la fórmula de la información, que es la fórmula de Shannon, de la información de Shannon, que es P logaritmo de P, no voy a entrar en los detalles, pero al final, restando una de otra, me diría que aquí tengo una información efectiva que es de 3 bits, ¿no? Cuando no está constreñida, frente a lo que está constreñido, pues me está dando una información efectiva de 3 bits. O sea, esta construcción, esta dinámica me está dando una información efectiva de 3 bits. Esto se pueden poner obviamente muchos otros ejemplos. Un ejemplo muy sencillo es una diada donde cada uno de estos nodos se copian uno al otro, entonces están constriñendo. Aquí abre una información efectiva de 2 bits. La información efectiva depende del estado que esté constriñendo. Por ejemplo, aquí, esta situación B, que es muy parecida a lo que teníamos aquí, siguen siendo una puerta AND, el 1, el 2 y el 3, pero en vez de estar en el estado 001, aquí tenemos que están en el estado 000, los 3 en el estado 0. Bueno, cuando están en el estado 000, pueden provenir de varios estados, no solamente de uno, sino que pueden provenir de cualquier estado que tenga, pues me parece que tenga 2 ceros, ¿no? Con que haya 2 ceros, pues ya seguro que el resultado final va a ser el que las 3 están apagadas, ¿no? Entonces ahí se puede ver que la información efectiva sería un poquito menor, sería de 3 menos 2 bits, pues habría solamente un bit de información efectiva. Y luego podemos tener situaciones donde no hay información efectiva, ¿no? Por ejemplo, si tenemos una situación en la que no importa la dinámica, sino que siempre está encendida esos nodos, pues entonces da igual el estado donde vengas, con lo cual este estado de estar siempre encendido no constriñe ninguno de sus estados de pasado. Entonces no habría ninguna información efectiva aquí. 3 menos 3 daría 0, o si fuese puramente aleatorio el encendido o el apagado de estas neuronas digitales, ¿no? Pues tampoco habría información efectiva.
Entonces, la idea de esta información efectiva es de qué modo el estado actual del sistema constriñe los estados precedentes, pasados, o también los estados futuros. Esto se podría aplicar a los estados futuros. Ok. Una de las cosas que hay que tener en cuenta, y ya vais a ir viendo que se complica un poco la cuestión, es que quizá esa información efectiva puede ser un poquito trampa, ¿no? Porque si yo tengo un sistema relativamente complejo y soy capaz de dividirlo y darme cuenta de que, bueno, en el fondo hay como partes que cada una va por su lado, ¿no? La parte 1 con la parte 1, la parte 2 con la parte 2, pues entonces cuando puedo de manera clara dividir al sistema en partes que no interaccionan entre sí, ahí no habría información efectiva, porque la información efectiva sería la información de cada una de las partes, pero sumando la información de cada una de las partes, tendría la información efectiva del todo. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de hacer las cuentas, y complica un poquito más las cuentas, ¿no? Por ejemplo, si aquí nos fijamos ahora en un sistema como el sistema A, donde los nodos interaccionan de esta manera, el estado este, ¿no? Donde el 1 está apagado, el 2 está encendido, el 3 está encendido, el 4 está apagado, bueno, pues estaría efectivamente considerado las 16 posibilidades, este estado estaría constriñiendo el estado de pasado, pues este de aquí solamente podría venir de este de aquí, del 1001. Entonces parecería que hay mucha información efectiva. Pero enseguida nos damos cuenta que si yo divido el sistema, en el fondo solamente estos dos se están constriñendo y solamente estos dos se están constriñendo. Entonces, dividiendo el sistema de esta manera, yo puedo conseguir como una información efectiva parcial en cada parte, que sumada me da la información efectiva que tenía en A. Con lo cual, propiamente hablando, en A no hay información efectiva, sino que es la suma de informaciones efectivas que hay en cada una de sus partes. Entonces, claro, a simple vista vemos que esto no es un sistema integrado, ¿no? Porque se puede dividir en partes que son más integradas que este sistema. Evidentemente, esto depende también de cómo hagamos la partición, ¿no? Porque esta partición está muy bien hecha, pero si yo hago la partición de esta manera y considero cada una de estas partes, M1 barra y M2 barra, entonces resulta que, bueno, pues sí que tendría una información efectiva del conjunto que es superior a la información efectiva de cada una de estas partes, pero porque he hecho la partición es muy pobre, la partición que he hecho aquí, ¿no? Estoy haciendo una partición muy poco efectiva. Entonces, para alcanzar información integrada, no me basta simplemente con la información efectiva que yo tengo de un conjunto, sino que tengo que tener en cuenta las posibles particiones que puedo hacer de manera que disminuye la información efectiva, y aquella partición que me da el mínimo de información efectiva, pero una información efectiva que es mayor que 0, es lo que voy a considerar como información integrada de todo el sistema. Es decir, aquí tenéis la definición. La información integrada es la información efectiva mínima después de que haya sustraído la contribución de las partes. Y claro, las partes, pues depende, hay que tener en cuenta todas las divisiones posibles que se puede hacer en el sistema. En un sistema de 4 unidades, pues más o menos es llevadero. Pero imaginaos esto, cómo empieza a explotar la complejidad de esta teoría en el momento en que nos vayamos simplemente a 10, 12, 15 nodos, pues el tener en cuenta todas las particiones posibles, no simplemente de 2, sino particiones bueno, todas las que queramos, pues se puede complicar muchísimo, ¿no? Y es uno de los problemas que tiene es hacer un cálculo realista de la información integrada en sistemas reales. Ok, entonces, vamos un poquito adelante, simplemente para que os hagáis idea. O sea, en la práctica lo que habría que hacer es calcular para sistemas, pues aquí con 6 nodos que tienen las interacciones que tengan, pues este sería el complejo de mayor información integrada. En este caso, si haces los cálculos, pues estaría una información integrada de 3, y el resto de conexiones que hay, en este caso, no estarían dando información integrada añadida. Este es el máximo de información integrada que puedo tener. Yo podría tener en cuenta también este sistema de aquí, y efectivamente tiene algo de información integrada, pero es una información integrada que es menor que la que consigo aquí. Entonces, dentro de lo que ellos llaman un conjunto candidato, pues tendría que ir viendo todas las posibilidades y ver cuál es el complejo que me da el máximo de información integrada. En este caso, este de aquí.
Me interesaba también poner esta diapositiva, esta figura 5, porque aquí podéis ver que se pueden considerar diferentes complejos. En principio, el de información integrada máxima es este, pero uno podría decir, caray, pues este de aquí es prácticamente igual a este de aquí, ¿no? Veis que son como dos circunferencias, son prácticamente iguales, pero una es más gris que otra. Entonces, si haces el cálculo de información integrada, pues es mayor la que tiene esta que la que tiene esta. ¿Por qué? Bueno, porque depende también de su interacción con los estados de entrada y con los estados de salida. A veces los estados de entrada y los estados de salida pueden modificar la información integrada que yo tengo del complejo. Y esto va a ser interesante, guardarlo ahí en una zona de vuestro cerebro para una de las críticas que se va a hacer a la información integrada, el problema de la intrinsicalidad. Ok, entonces, hasta ahora estamos hablando de lo que sería el formalismo básico, lo que podríamos llamar que es información integrada 1.0. Entonces ahora las cosas se van a complicar un poquito más, voy a ir menos al detalle, pero por lo menos voy a intentar mostrar cómo la complejidad, en qué sentido se hace más compleja esta teoría. Esto pertenece ya a la teoría 3.0, que es un paper del año 2014. Entonces aquí vamos a intentar ver la estructura de la información integrada, donde no tenemos simplemente un número, un phi que tiene un valor determinado, sino que hay una estructura dentro de ese complejo de información integrada. Nuestro sistema inicial es un sistema con 3 nodos, A, B y C. En este caso, el nodo A es una puerta OR, una puerta, lo que se llama una puerta OR lógica. El B es un AND y el nodo C sería una puerta OR exclusiva. No me detengo demasiado en lo que hace cada uno de ellos porque no viene tanto al caso. Lo importante aquí es intentar ver la estructura que se va formando. Determinar lo que ellos llaman los mecanismos que están operando dentro de cada complejo de información integrada. Entonces, el complejo que tenemos aquí es A, B y C, pero podría ser que AC o AB o CB o A por su cuenta, C por su cuenta o B por su cuenta, ellos mismos tuviesen una cierta información integrada que estuviesen aportando a la información integrada con mayúscula de todo el complejo. Entonces, cuando uno tiene un sistema determinado que sea, una de las cosas que puede hacer es fijarse, por ejemplo, en este caso tendríamos el sistema en el estado 100, el A está encendido, el B y el C están apagados. Entonces uno puede preguntarse simplemente, el estado A encendido, ¿cómo constriñe a todos los demás subconjuntos posibles del sistema? ¿No? Por ejemplo, me puedo fijar en el sistema como un conjunto, como el mismo, el conjunto total, como A, B y C, o me puedo fijar solamente en partes del sistema. Por ejemplo, aquí se va a ver más claro en la siguiente diapositiva. Vuelvo a estar en el estado 1, 0, 0. Entonces la pregunta es cómo el estado 1, el que A esté en el estado 1, ¿cómo constriñe los estados de B y C? Es lo que se llama el purview, como el rango en el que me voy a fijar de influencia, de constricción del estado A igual a 1. Entonces lo que se puede ver es, si haces las cuentas, si haces todos estos cálculos teniendo en cuenta la información, las probabilidades, etcétera, pues lo que se ve es que efectivamente el que A esté encendido en la situación 1 constriñe la probabilidad de B y C, que sean causas anteriores a que A dé el valor 1, las constriñe respecto a lo que sería el estado simplemente aleatorio, ¿no? Que todos los estados tuviesen el mismo valor. Hay una cierta constricción y esa constricción pues, se mide como una información integrada de 0,17. Y esto se puede hacer hacia el pasado o hacia el futuro. Si uno mira cómo constriñe el estado A igual a 1 los posibles estados futuros del complejo A, B y C, pues uno puede obtener que en concreto está constriñendo el estado de B futuro pues con una cierta información integrada, ¿no? 0,25 aquí y 0,17. Entonces la idea es que para cada complejo posible yo tendría que ir viendo dentro de todos los subconjuntos posibles y viendo cómo cada subconjunto está constriñendo a otros subconjuntos que tiene dentro del sistema. Y eso formaría toda una estructura de mecanismos. Cuando hay información integrada en esos mecanismos forman lo que la teoría llama conceptos. ¿Vale? O sea, un concepto en el fondo es un mecanismo que tiene información integrada. A ver si se puede entender un poquito mejor en
en la siguiente diapositiva, en esta que os pongo aquí. Aquí se vería, volvemos a tener el sistema inicial A, B y C, con la conexión que tienen de puertas lógicas, y entonces el estado A, 1, B y C, 0. Entonces, como posibles conceptos, yo puedo tener el sistema total, pero puedo tener también la pareja AB, la pareja AC, la pareja BC, y luego A, B y C por su cuenta. Y cada uno de estos subconjuntos puede estar constriñendo de manera importante otros subconjuntos del sistema. Cuando uno hace los estudios, hace las cuentas, se da cuenta que justamente la pareja AC no proporciona información integrada, entonces propiamente hablando no es un mecanismo con información integrada, no es un concepto. Solamente están contribuyendo a la estructura de información integrada de todo el complejo, pues lo que se llama aquí, pues tendríamos el estado A, el estado B, el estado C, y luego las parejas AB y BC, y luego el sistema como un todo también, ABC. Y lo están constriñendo hacia atrás con estos previews, con estos rangos, que aquí lo ponen detrás de la rayita inclinada, y también hacia el futuro. Entonces, todo esto genera, según la teoría de información integrada, genera en un espacio abstracto, que sería el espacio de conceptos. Este espacio abstracto tendría cada eje, sería como cada uno de los posibles estados del sistema, habría como 8 ejes aquí, ¿no? Como hay tres nodos, pues habría 2 a la 3, 8 posibilidades. Entonces, cada concepto, cada uno de estos conceptos está en uno de estos ejes, ¿no? Porque las coordenadas de estos ejes serían cómo constriñe, cómo las probabilidades en cada uno de estos ejes está constreñida por el valor de ese mecanismo, por el valor de ese concepto, ¿no? Entonces esto generaría un espacio abstracto de conceptos que sería isomórfico, sería equivalente a lo que nosotros llamamos la experiencia consciente, ¿no? La idea o el desideratum, o lo que está buscando la información integrada, es que esta constelación de conceptos en el fondo está representando cada una de esas partes irreducibles que hay en la experiencia consciente. Llámese forma, llámese color, llámese dolor, llámese afecto, llámese lo que queráis, ¿no? Por supuesto, esto es un gran reto, porque cómo pasar de una estructura totalmente abstracta de ejes y de probabilidades en cada eje a un quale, pues efectivamente habría mucho que cortar por ahí, ¿no? Y se han hecho grandes críticas de esto, ¿no? Pero la cuestión es esta, ¿no? Al final acabamos con una constelación de conceptos en ese espacio conceptual. Se puede hacer de manera más bonita, ¿no? Aquí tenéis pues un poquito mejorada, ¿no? la figura, pero de nuevo es la misma idea, la idea de la constelación de conceptos, y aquí se distingue entre lo que sería la información integrada de cada uno de esos conceptos. Cada una tiene su valor de phi minúscula. Aquí estaría, por ejemplo, ¿no? Pues si veis aquí, cada uno de estos conceptos, este de aquí tiene 0,5, 0,33, 0,25, eso es lo que se llama el phi minúscula, la información integrada de cada concepto, pero luego al formar esta constelación de conceptos tendríamos un valor del complejo, en lo que se llama la phi mayúscula, la información integrada del complejo, que sería mayor, que combinaría todas esas informaciones integradas de los conceptos. Ok, entonces, me voy a detener aquí un poquito para introducir uno de los temas que he mencionado en la introducción, y es la cuestión de cómo se miden las distancias entre distribuciones de probabilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque no es una cosa simple o no es una cosa sencilla cómo elegir esas distancias. Das cuenta que yo estoy haciendo referencia continuamente a la diferencia, la distancia, la constricción que hay entre una distribución de probabilidad sin constreñir y una distribución de probabilidad constreñida porque el sistema adquiera un valor concreto, ¿no? Entonces esto es lo que se representa aquí, la información integrada. En el fondo es una distancia entre una distribución de probabilidad y la distribución de probabilidad quitada la máxima, la partición mínima, ¿no? O si queréis simplemente ver entre la distribución de probabilidad aleatoria y la distribución de probabilidad constreñida. Entonces, ¿cómo medir esta distancia? Pues la teoría, a lo largo de esas diferentes formas que ha adquirido a lo largo de su historia, pues ha utilizado diferentes medidas.
La 1.0 empezó a utilizar lo que se llama la divergencia de Kullback-Leibler, que en el fondo es como una integral de las diferencias que hay entre las diferentes distribuciones de probabilidad. La 2.0 sigue utilizando esta medida y el énfasis lo pone en las formas que adquieren esta constelación de conceptos, lo que se llama el espacio de Qualia. En la 3.0 se cambia esta distancia. Esto tiene mucha importancia porque matemáticamente no da los mismos resultados. En vez de utilizar la divergencia de Kullback-Leibler, se utiliza lo que se llama el F-Movers Distance, que tiene más en cuenta de cómo van cambiando los picos de probabilidad y sobre todo cuánto trabajo costaría llevar un pico de probabilidad de un sitio a otro. Entonces tiene en cuenta más las distancias entre posibles estados del sistema. Entonces son detalles técnicos, pero que cambian al final, o pueden cambiar el que la información esté integrada de una manera o de otra. Y en la última versión que tenemos de la teoría, en la 4.0, que esta ya digo que es del año pasado, de este año incluso, se utiliza una nueva definición de distancia entre instrucciones de probabilidad, que es la diferencia intrínseca, el ID, que ya no es una integral, sino que ella misma lo que hace es elegir la constricción máxima de un estado respecto de otro estado del subconjunto del complejo, ¿no? Entonces, ya perdonaréis que es casi... Bueno, yo diría que puede liar más intentar explicar en 2 minutos estas diferencias entre el modo de definir las distancias, pero tened en cuenta que esto se está desarrollando y se está haciendo en la teoría, ¿no? Por ejemplo, aquí, para que veáis, ¿no?, el formalismo que ellos utilizan, pues tendríamos una información integrada hacia el pasado, ¿no?, como causa, donde lo importante es el estado S, cómo constriñe el estado S' anterior, ¿no?, como causa, ¿no? Entonces, pues aquí lo que está definido es simplemente un producto bueno, es una probabilidad y luego un logaritmo que compara 2 probabilidades. No es una integral ya, sino que es la probabilidad, la distancia entre probabilidades que hace máximo esto, ¿no?, esta información integrada. Y lo mismo hacia el futuro, lo que se llama la información integrada de efecto del futuro, pues como el estado S constriñe la probabilidad de estar en el estado S' como efecto. Entonces, pues se utilizan estas medidas. Al final se elige como medida de la información integrada el mínimo de estas 2 posibilidades. Ok. Como podréis imaginar, a la hora de hacer esto efectivo, pues hay que hacerlo a través de algoritmos y a través de, bueno, pues, programas, ¿no? Y programas que además puedan computar esto de manera relativamente rápida. En 2018 apareció el primer programa de computación de información integrada que se llama PyPhi. Hoy día está libre este programa. Uno puede entrar a la página web de PyPhi y poner un complejo con unas interacciones concretas y pedirle que le compute la información integrada. Pues aquí veis cómo lo hace, ¿no? Tiene que calcular en cada columna. Aquí está la parte del pasado, de las causas. Aquí estaría la parte de los efectos. Tiene que ir viendo cada uno de las particiones, tiene que ir viendo cada uno de los mecanismos, tiene que ir logrando encontrar cada uno de esos conceptos y la cosa sigue, ¿no? Porque luego hay que ir integrando esos conceptos, ¿no? Y hay que ir viendo cómo esos conceptos se van formando una estructura en el sistema hasta que se alcanza el máximo, ¿no?, el complejo mayor, el máximo complejo. Bueno, esto es simplemente a título ilustrativo para que veáis pues, la complejidad que puede tener desde el punto de vista computacional. Y para que tengáis también una cierta idea de lo que hace la teoría 4.0 de la información integrada, es que presta más atención a los mecanismos, empieza a meter más orden y más estructura en los mecanismos, empieza a tener en cuenta no simplemente mecanismos aislados, sino que puede tener en cuenta también que hay, por así decir, mecanismos dentro de mecanismos, ¿no?, mecanismos anidados. Voy un poquito rápido porque creo que lo que aportan estas diapositivas es decir cómo se va haciendo la teoría cada vez más compleja, tener en cuenta que quiere no solamente decir cuándo hay conciencia, sino por qué se da esa experiencia consciente con cada una de las características de esa experiencia consciente. Por lo tanto, la estructura de mecanismos tiene que ser cada vez más compleja. Entonces, por ejemplo, esta es una diapositiva de uno de los últimos papers, en un sistema con 6 nodos, con interacciones muy complicadas, en este estado concreto, ¿no?, donde pues A está encendido y los demás están apagados,
pues fijaos la cantidad de relaciones, de diferencias que puede haber entre cada uno de los mecanismos, ¿no? O sea, ya pues aparecen aquí figuras que no se pueden computar con la mano, ¿no? Sino que esto lo tiene que computar un programa de ordenador y efectivamente pues puede tener una estructura muy rica, ¿no? Las diferentes relaciones, diferencias que hay entre los mecanismos. La idea es que los mecanismos sean compatibles unos con otros, ¿no? Y se tiene que ver si los previews de los mecanismos son coherentes, son congruentes con los previews de otros mecanismos. Entonces eso sirve para definir las relaciones entre mecanismos, las diferencias también. Ok. Este es el programa más desarrollado hoy por hoy de la teoría integrada 4.0, ¿no? Aquí pues se ve la complejidad que esto puede tener. Por acabar con la parte técnica, porque quiero llegar a la parte más de crítica y un poco lo que aprendemos, lo que podemos aprender en una hora de hablar de información integrada, simplemente acabo mostrando que incluso la información integrada pues, se ha preocupado ahora mismo de hacer un formalismo para supuestos mecanismos cuánticos, ¿no? Es decir, si las interacciones que dan lugar a la información integrada fuesen cuánticas, ¿las podemos entender con información integrada? Es relativamente fácil hacerlo. Hay un paper que ha salido hace muy poquito donde se computa esa información integrada para un mecanismo cuántico. Es un poquito trampa porque lo único que hay que hacer es cambiar el formalismo y donde aparecen las probabilidades utilizar trazas de matrices, que es lo que hace la mecánica cuántica, ¿no? Que utiliza también probabilidades. Entonces, conceptualmente, o mejor dicho, desde el punto de vista del formalismo, no supone un gran cambio. Lo que sí supone un gran cambio, y ellos evidentemente no se mojan, es si verdaderamente hay unos mecanismos cuánticos que estén dando lugar a esa información integrada o no. Entonces, ellos simplemente utilizan o dicen que explican cómo sería el formalismo para un mecanismo cuántico, pero no dicen que se esté produciendo, ¿no? Digamos que permanecen agnósticos respecto de la posibilidad que haya una mecánica cuántica funcionando en el cerebro y que tenga que ver con la conciencia. Ok, entonces en la última parte de la clase, pues me quería centrar en las cuestiones que más nos pueden interesar, ¿no? ¿Qué críticas o qué problemas se encuentran en la literatura, o tanto los científicos como los filósofos encuentran en esta teoría, ¿no? Me voy a referir bueno, de modo general a 5 de ellos y luego me voy a centrar en uno un poquito más concreto. Y utilizo aquí pues este trabajo de Potts de 2019. Entonces, en primer lugar, claro, daos cuenta que hemos estado trabajando con estados lógicos y puertas lógicas. Bueno, eso es una conceptualización, es una formalización ya tremenda, porque claro, se supone que tendría que hacer un coarse graining, tendría que hacer una cierta simplificación de los procesos físicos que están actuando ahí para entenderlos como puertas lógicas o como estados lógicos. Pero el tema que no es trivial es cuál es la escala temporal adecuada para hacer esa simplificación. Porque, claro, me puedo fijar en neuronas, o me puedo fijar en grupos de neuronas, o me puedo fijar en microtúbulos dentro de neuronas, o me puedo fijar en iones dentro de neuronas. O sea, ¿cuál es la escala espaciotemporal, la escala física adecuada para empezar a computar estas cosas? La respuesta que da Tononi ante esta pregunta es decir, bueno, en realidad habría que hacerlo en todas las escalas espaciotemporales. Y en la escala en que te sale la información integrada máxima, esa es la escala real y esa es la escala que el sistema experimenta como propia, como intrínseca. Por eso somos conscientes, porque tenemos una escala propia en la cual nuestra información integrada es máxima. Que está muy bien decirlo, pero os podéis imaginar lo que supondría calcular esto ya con la complejidad que tiene de tantos subconjuntos, de tantos cálculos que hay que hacer, además hacerlo en todas las escalas espaciotemporales posibles, que ni siquiera es claro que esto esté bien definido. Entonces, esto simplemente como problema técnico es un gran problema, ¿no? Entre otras cosas porque nunca es inocente la traducción de un sistema analógico, como es el cerebro, de procesos físicos analógicos, a algo discreto, que es cómo funciona la información integrada, con medidas discretas. Esa traducción nunca es inocente, porque depende de lo que tú consideres alto o bajo, ¿no? ¿Qué es un potencial alto? ¿Qué es un potencial bajo?
qué es corriente máxima o qué es corriente alta, qué es corriente baja, qué es un 1 lógico, un 0 lógico, pues depende de muchas cosas, ¿no? Entre otras cosas pues del material y... En fin. Una segunda crítica o gran problema es cómo tenemos que entender aquí las probabilidades. Estas probabilidades que ponemos son probabilidades, por así decir, reales, o sea, porque el sistema está realmente indeterminado, o son simplemente probabilidades porque nosotros no conocemos cuáles son los procesos físicos que están funcionando en el cerebro. Porque, claro, si el sistema es totalmente determinista, en el fondo la información integrada sería cero. ¿Qué sentido hay que darle? El sentido fuerte, filosófico, ontológico a esas probabilidades. ¿Son probabilidades cuánticas? ¿Son propensiones que tiene el sistema para actuar de esa manera o de otra? ¿Autodeterminarse de una manera o de otra? ¿Qué valor tienen esas probabilidades? ¿Son meramente, es algo heurístico? ¿Es algo real en el sistema? Esto es un gran problema en general en la teoría de la probabilidad o en la ontología de la probabilidad es un gran tema de la filosofía, pero aquí pues se toca tangencialmente, porque en la medida que utilizas probabilidades, pues esto afecta, ¿no?, a tu interpretación. Daos cuenta que la información integrada al final acaba haciendo una identificación que a mi modo de ver es un poco peligrosa, ¿no? Acaba diciendo, conciencia es información integrada máxima y también considera que es un máximo de causa-efecto. O sea, es donde la causalidad, la causa y el efecto se están potenciando de manera máxima. No he entrado a esta cuestión porque no da mucho tiempo y es un poco tangencial a la teoría, pero a lo que voy es que, fijaos que aquí estamos con conceptos que tienen mucho peso y tienen una gran tradición en el pensamiento y que son conceptos, bueno, que no parece evidente que se puedan hacer identificar de una manera tan sencilla, ¿no? Conciencia, información, causalidad, son conceptos muy, muy gordos. Entonces, decir que la conciencia es un máximo de causalidad y un máximo de información integrada, parece que está cogiendo algo de cómo funciona la cosa, pero parece que algo más es necesario, ¿no? Volveré sobre esto pues, en las conclusiones. El problema que voy a tratar es la cuestión de la intrinsicalidad de la conciencia, pero ahora aquí simplemente me quiero referir a la cuestión de en qué medida la información de la que se está hablando es intrínseca o es extrínseca al sistema. ¿Por qué? Porque estamos funcionando con unos y ceros lógicos, pero los unos y ceros lógicos no es lo que nosotros experimentamos. Nosotros experimentamos información que no son unos y ceros lógicos, aunque la podamos representar así. A lo que voy es que un 1 y un 0 lógico no significan nada hasta que tú lo pones en relación con un número, con un color, pero eso es algo que se hace de modo extrínseco. Entonces, la cuestión es, esa información que información integrada dice que es intrínseca, ¿cómo adquiere contenido? Fijaos que uno pensaría, bueno, quizá pues a través de la evolución, a través de la historia de cada uno de los sistemas, de las entidades, pues esa información que le va integrando se va identificando con algo que es útil o que no es útil para el sistema, que se identifica con tal cosa, bueno, quizá en Predictive Coding se hablará de esto. Pero el problema es que información integrada, tal como está definida, es una teoría sin dinámica, es una teoría ahistórica. Información integrada es si hay información máxima en este estado. Por lo tanto, no hace referencia a cómo ese estado ha podido adquirir un contenido a lo largo de la historia. Por así decir, el contenido sería algo sobrevenido de manera extrínseca a la información integrada. Y un tema muy interesante, también desde el punto de vista del formalismo y de cómo hacer manejable toda esta teoría, es cuándo puedo estar seguro de haber alcanzado el complejo máximo de información integrada. Entonces me voy a detener un poquito en este último en fin, también porque me parece que puede mostrar cómo información integrada puede ser muy prometedora, pero quizá es necesario que se complemente, que se ponga en conexión con otras visiones donde el modo de entender la causalidad sea un poquito más profundo. Voy a ver si logro explicar el problema ¿no? De la intrinsicalidad de la conciencia. Vamos a ver.
Lo que dice información integrada es esto, que un sistema tiene un máximo de información integrada si tiene más información integrada que cualquier otro sistema con el que se solape o cualquier otro sistema del que sea parte, es decir, que es un complejo que en sí mismo tiene un máximo de información integrada. Entonces, ¿qué problema surge aquí? Pues que parece que el ser un máximo de información integrada es algo relativamente extrínseco. Y voy a poner un ejemplo. De los que estamos escuchando esta clase, seguramente habrá una persona que será la más alta de los asistentes a esta clase sobre la conciencia. Pero parece que ser la persona más alta de este grupo de asistentes a clase no es una propiedad intrínseca de esa persona, porque depende, bueno, de los que estamos aquí, pero si yo encuentro a un tipo de 2 metros ahora y le digo, oye, mira este curso de la Fundación Tatiana que es súper interesante, conéctate, pues dejaría de ser la persona inicialmente de máxima altura, deja de ser la persona de máxima altura. O sea, depende de que yo no encuentre a más gente que la meto y es más alta que ella. Hay una cierta extrinsicidad en esa propiedad de ser la persona con la altura más alta. Entonces, con información integrada pasa algo parecido, ¿no? El peligro está en esto. Yo puedo tener mi complejo, este es el complejo que me da el máximo de información integrada, es este, pero imaginaos que yo ahora astutamente añado conexiones a este complejo y como habíamos visto en una diapositiva anterior, si yo añado esas conexiones, puede ser que tenga un complejo con una información integrada mayor que el que tenía inicialmente. Entonces la cuestión es que si yo digo que un sistema consciente es un sistema de máxima información integrada, uno podría decir, bueno, si yo astutamente hago conexiones a ese sistema de modo que esté integrado en un sistema de mayor información integrada, pues el complejo pasa a ser el del gris oscuro y este deja de ser el complejo principal. Entonces parece que lo de ser consciente o tener un máximo de información integrada hasta cierto punto es algo contingente o es algo extrínseco, ¿no? Que depende un poco de, bueno, pues lo que estés considerando. Dicho de otra manera también, podríamos decir, bueno, ¿por qué, estrictamente hablando, si esto es todo lo que existe en el universo, en realidad tendría que aplicar el formalismo a todo el universo, no me tendría que parar en el cerebro? Tendría que coger el cerebro y ver las conexiones que hay del cerebro con el resto del cuerpo, con el resto del entorno y del entorno con el resto de sistemas. O sea que el formalismo se tendría que estar utilizando de manera, bueno, prácticamente sin fin, ¿no? Hasta tener en cuenta todas las relaciones que hay, todas las interacciones que hay en el universo. Entonces parece que, bueno, desde luego eso no solamente es poco útil, sino que no está captando una propiedad que parece muy necesaria para la conciencia y es que sea intrínseca, que sea algo del sistema. Este sistema es consciente por una propiedad de sí mismo, no simplemente por las conexiones que tiene con otros. Entonces ahí podría ser interesante utilizar o complementar la teoría de información integrada con una base metafísica, con teorías filosóficas, como por ejemplo, yo estoy trabajando en una teoría hilemórfica de la información integrada, donde la causa formal, me sirve para determinar inicialmente cuál es mi conjunto candidato, es decir, el dominio de definición, la zona en donde yo voy a buscar esa información integrada. Y esa causalidad formal, esa forma que me determina inicialmente como me acota, ese lugar donde busca la información integrada, pues me sirve para determinar los individuos, para darme cuenta que la conciencia no es una propiedad simplemente del cerebro, sino de un individuo en el que está el cerebro, que eso me da lo que decíamos, el dominio de definición, el espacio de configuración donde donde puedo buscar esos correlatos neurales. Y, por ejemplo, me sirve también para decir, oye, esto tiene sentido buscarlo solamente en la persona, en el individuo, no tiene sentido seguir buscando conexiones con el entorno. La forma me selecciona al sistema respecto del entorno. Y además, pues me serviría para dar razón, para explicar por qué hay esas determinadas dinámicas, que es algo que ningún sistema, ninguna explicación puramente bottom-up puede explicar, ¿no? No me detengo en esta característica, simplemente me detengo en que esa causa formal
lo que hace es seleccionar las dinámicas que están ya presentes, posiblemente presentes en el sistema, y determinar aquella que me puede dar una información integrada. Depende de causas previas, evidentemente, de niveles previos en donde estén esas interacciones, y sería esa combinación un poquito más compleja de causa formal, de causa eficiente, de causa material, de causas físicas, a diferentes niveles, lo que acabaría proporcionando esa emergencia de la conciencia. Entonces, la idea es que información integrada lo que me estaría dando es como una condición necesaria, me estaría dando como un marcador, una manera de medir de manera indirecta una presencia de conciencia, pero no me estaría explicando toda la estructura causal de esa conciencia, de esa emergencia de la conciencia en un sistema. Para acabar en una nota un poquito así más positiva, me parece, este es un paper relativamente de hace unos años, pero es un paper donde se utiliza la idea de información integrada para medir cuál es la información integrada que tienen pues, diferentes grupos de pacientes. Aquí tenemos, si pacientes están en el estado vegetativo, vegetative state, o unresponsive wakefulness, me parece, ¿no? Entonces, estos son, bueno, pues no hay manera de interaccionar con ellos y parece que no están conscientes. Y luego tenemos pacientes que están con un mínimo estado de conciencia, están emergiendo de un estado mínimo de conciencia, pacientes con un lock-in syndrome, o sea, que son perfectamente conscientes, pero no pueden expresarlo porque no tienen esa posibilidad de interacción exterior, y luego sujetos sanos, ¿no? Entonces, la información integrada en estos casos no se puede medir directamente porque es muy complejo. Lo que se hace es una perturbación con resonancia magnética transcraneal, me parece que es, y entonces se deja que el cerebro relaje una zona, la zona donde se ha hecho esta estimulación, y se ve cuál es la complejidad de la respuesta utilizando pues, la complejidad del MPEL-SIF. No se utiliza una medida directa de información integrada, se utiliza una medida que se supone que es bastante parecida a información integrada. Entonces lo que se ve es que efectivamente este índice, el PCI, que es el Perturbational Complexity Index, que es como una medida de información integrada, me está dando un máximo para personas que están, pues que son perfectamente conscientes, como las que tienen lock-in syndrome, y entonces va bajando en la situación de mínimo estado consciente y baja por debajo de un threshold de 0,3 en el estado vegetativo o de unresponsive wakefulness, me parece que es, ¿no? Entonces parece que es una medida prometedora, o sea, que está captando algo del problema que hay con los correlatos neurales de la conciencia, ¿no? Insisto en que esto es tema de trabajo hoy día, ¿no? Porque os podéis imaginar que aquí hay mucha estadística. También hay gente que critica esto porque dice, bueno, que quizá no se está midiendo exactamente información integrada, se está midiendo otra cosa, pero da que pensar que puede ser que esté captando algo relevante para entender estas propiedades físicas indirectas, podríamos decir, de la conciencia. Entonces, para no pasarme de la hora, pues yo quiero acabar con 4 conclusiones, ya pues vamos paso a las preguntas, ¿no? Entonces, con los mensajes para llevarnos a casa, ¿no? El take home messages. Pues en primer lugar, que estamos ante una teoría que es muy prometedora, porque apunta a hacer una medida indirecta de la conciencia. Y además lo hace, podríamos decir, no directamente de manera materialista, sino que se ha preocupado de ir de la fenomenología de la conciencia a buscar cómo eso aterriza en unas propiedades físicas de esos correlatos neurales de la conciencia. Entonces, por lo menos, desde luego, un respeto merece y, como sabéis, o imagino que lo habrán comentado en algún momento, hoy día se está trabajando en cómo comparar esta teoría con la Global Neural Workspace o con la Temporospatial Theory of Consciousness o bueno, con otras teorías para ver si se puede discriminar entre ellas. En segundo lugar, que es una teoría que se está desarrollando, no es que pretenda tener ahora mismo todas las respuestas, ¿no? Ya os digo que hemos ido de la 1 a la 4.0, que ahora se está hablando de una Quantum Integrated Information Theory. Entonces, bueno, pues hay que tener también un poquito de paciencia, ¿no? Y no pretender que lo explique todo. Pero al mismo tiempo, pues merece la pena hacer ciertas críticas o también decir, bueno, ¿en qué puntos parece que esto no puede ser una respuesta definitiva? Es la tercera conclusión. Como he intentado mostrar en la última parte de la charla, hay muchas críticas que se está haciendo a esta teoría
porque parece, la intuición que todo el mundo que no esté metido en la teoría tiene, es que hay alguna cosa que falta. ¿Qué da contenido a esa teoría? ¿Qué son las probabilidades? ¿De dónde provienen esas interacciones? Que ya digo que están muy modelizadas. El cerebro no funciona como puertas lógicas y como estados lógicos. O sea, funciona de una manera bastante messy, ¿no? Bastante, bueno, muchas veces no sabemos siquiera, ¿no?, cuáles son las escalas relevantes para algunos fenómenos. Entonces, parece que esto va a haber que complementarlo con otras visiones. Y finalmente yo diría que desde el punto de vista más filosófico, ¿no?, aquí hacemos hincapié en este diálogo interdisciplinar entre la ciencia y la filosofía. Bueno, la filosofía puede ayudar para mostrar que el concepto de causalidad o el concepto de causas que están utilizando en la teoría de información integrada es un pelín pobre, ¿no? Es verdad que procuran hacer causas que están metidas unas dentro de otras, causas anidadas, mecanismos dentro de mecanismos que están desarrollando toda esa estructura potencial que puede tener la información integrada, pero les falta más, les falta algo más, porque es que si no, ni siquiera uno tiene el derecho para decir solamente voy a buscar conciencia en este sistema. En principio, si uno presta atención solamente a las hipótesis de partida de información integrada, esto habría que extenderlo a todo el universo. Pues yo me paro aquí